Saludos preppers. En este nuevo vídeo quería hablaros sobre un tema de actualidad. Como sabéis, actualmente estamos viviendo una pandemia, el COVID-19, y la razón por la que no haya hablado antes en mis vídeos sobre esta pandemia es porque creo que hay una sobreinformación en los medios, en páginas web, y creo que esa sobreinformación, que en la mayoría de casos suele ser errónea, puede llegar a llevar a la confusión a aquellos que lo estamos escuchando, ¿vale? Como es muy difícil contrastar toda la información y todas las noticias que salen, porque en primer lugar la mayoría de los que lo muestran y la mayoría de los que hablan sobre este tema no son ninguno médico, no son científicos, la mayoría son pues periodistas, tertulianos, ellos lo que hacen es mostrar la información que recibe su medio, y no quiere decir que esté mal, sino que directamente es lo que a ellos les llega y lo dan por válido. A día de hoy no se puede comprobar con exactitud toda la información que llega, y yo no tampoco desconfío de las informaciones que dan que sea con malas intenciones, pero sí que se está dando unas informaciones que no son veraces en muchas ocasiones. No quise contribuir con esa información que se da, porque yo tampoco dispongo de informaciones sobre el COVID-19 a niveles de veracidad, de exactitud, cómo se produjo y tal, pero sí que me gustaría hablar no sobre el COVID-19 en esta ocasión, sino el peligro que tiene el experimentar con armas biológicas, que es el caso que creo que podría haber ocurrido para que saltase el COVID-19 de China, del laboratorio de Wuhan, al resto del mundo. No quiere decir que esto sea la verdad, no quiero tampoco desmentir a personas que piensen que puede ser que comenzó la COVID-19 por otros medios, o incluso hay gente que piensa que no existe ningún virus y que todo es una conspiración mundial. Yo ni quito razón ni se la voy a dar a nadie, yo solo con los datos que tengo no tengo la verdad absoluta, pero sí que puedo intentar deducir que de China salió el virus, eso lo sabe todo el mundo, pero yo no compro esas noticias que se soltaron al principio, que nos hicieron llegar desde distintos medios, algunos desde la OMS y ciertas entidades mundialmente conocidas, que estaban quitando culpabilidad a China, diciendo que todo venía de una zoonosis, viene de animales, de cierto animal, de murciélago, de pangolín, de distintos animales, ¿vale? No lo saben a ciencia cierta y aún así cubrieron a China. Son noticias muy importantes, muy relevantes, y creo que no se tendría que dar por válidas tan a la ligera, ¿vale? Entonces, yo lo único que digo desde aquí es que a día de hoy, en distintos países, se experimenta con virus, se experimentan con bacterias. Creo que eso es de sobra conocido por cualquiera. Y más que el COVID, a mí me preocupan que de esas experimentaciones, de esos experimentos que se hagan con virus, algunos experimentos se hacen con virus prehistóricos encontrados en la Antártida, en el Polo Norte, en zonas que tienen hielo, que esos virus y esas bacterias se han conservado a lo largo del tiempo y no existe vacuna para ellas. Entonces, es muy peligroso jugar con estos temas, y seguramente la investigación con bacterias, virus, que pueden ser encontrados en ciertos animales, como podría ser el murciélago, por ejemplo, sí que se sabe que en el laboratorio de Wuhan, el laboratorio de seguridad P4, se estuvo investigando y se investigan sobre coronavirus, se investigan sobre ciertas bacterias y ciertos virus que son muy contagiosos, ¿vale? Y es posible, estas investigaciones en realidad han pasado a lo largo de la historia y van a seguir ocurriendo, ¿vale? El problema es que si se escapan, si se utilizan con un fin en concreto, podrían ser muy peligrosos para el resto de la sociedad. Con ello quiero decir que China ha investigado con ciertos virus y es muy posible que se les haya escapado la cepa del coronavirus. No sé si ha escapado intencionalmente o puede que fuera por accidente, ¿de acuerdo? Lo que sí es cierto es que de China salió el coronavirus, el COVID,
y lo estamos padeciendo el resto de países. Ahora haceros la siguiente pregunta. ¿A quién puede beneficiar que el COVID-19 se haya expandido por el resto del mundo? Solo tenéis que comprobar los datos y ver qué país actualmente económicamente ha crecido y a qué países les está lastrando esta situación, ¿vale? Efectivamente, China es el gran beneficiado, ha crecido en ventas, ha crecido en economía. Al principio se le criticó mucho y ahora desde las organizaciones de la OMS, entre otras, se le está alabando por su gran gestión del COVID-19. El resto de países están en números económicos jamás vistos a lo largo de la historia y bueno, sacar vuestras propias conclusiones. Desde mi punto de vista, pienso que el virus no ha escapado accidentalmente, sino que China ha liberado ese virus a propósito para afectar al resto de economías mundiales y erguirse como primera potencia mundial en los próximos años. Si no lo ha conseguido ya, lo conseguirá en los próximos años, no tengo ninguna duda, y eso sí que podría crear un conflicto a nivel mundial, o eso es lo que yo pienso por lo menos. Pero no pensemos tampoco que el resto de economías y potencias son inocentes en este sentido. Me explico. Hay muchos países, no son todos, pero sí que sobre todo los más importantes, Estados Unidos, quizás Alemania, en fin, una serie de países que sí que estudian, analizan y trabajan con esta serie de virus. No sé si con coronavirus en concreto, pero sí con virus letales, bacterias, y esto lo siguen haciendo, produciendo y desde hace años, ¿vale? Entonces, ¿por qué se estudian estos virus? En principio se estudian con un interés de conocimiento, de crear nuevas vacunas, de crear curas, en principio por el conocimiento, ¿vale? Pero yo siempre pienso que esa es la parte bonita, la que los gobiernos le venden a su pueblo, diciendo que todo lo hacen por afán de conocimiento, por el bien en la humanidad, etcétera, cuando en realidad ese tipo de análisis y estudios se realizan con fines militares. En este caso, el COVID-19 es muy posible que fuera un proyecto lanzado por China con un virus súper contagiador para afectar al resto de economías, como se ha visto, y de hecho, noticia de hoy, China es de los países que ya ha salido de la crisis del coronavirus debido a que, según los datos que muestra el resto del mundo, no tiene ningún contagio local en su propio país desde hace ya un mes y por lo tanto ya puede volver a la normalidad económica. Pero no me quiero detener tanto en el COVID-19, sino más bien en las probabilidades que hay ahora mismo de una posible guerra biológica con virus y bacterias. En realidad, la probabilidad de que haya una guerra de este tipo no es tan alta. Es muy posible que se hagan guerras a otros niveles, como pueden ser militares, y tienen más probabilidades de que puedan ocurrir por cómo esté la situación económica, por los recursos del planeta, etcétera. Pero la posibilidad de que sea una guerra bacteriológica en realidad no es tan alta según varios estudios. Lo que sí es más preocupante es que algunos países como China, por ejemplo, entre muchos otros, ya os digo, las primeras potencias mundiales, sigan investigando con virus muy peligrosos, que no se tiene aún la cura, siguen investigando con ellos a pesar de las posibles consecuencias, y el problema está en que puedan utilizarlo con intereses sobre todo económicos. No creo que los utilicen como con intereses militares, ¿vale? Pero sí como intereses económicos para sobrepasar a ciertas economías, y eso puede cambiar el balance del mundo actual. Alterar ese equilibrio entre las economías y potencias mundiales puede ser peligroso y puede desencadenar en algunos casos en una guerra convencional. Pero de momento, por lo que se está viendo actualmente, como está desarrollándose la crisis del COVID, no parece ser que vaya a ocurrir. A no ser que sea mucho más descarado el soltar un virus de estas características y además con una letalidad aún mayor, sí que podría desencadenar. A niveles ahora mismo, como está ocurriendo, no compensa meterse en una guerra, y a día de hoy nos espera un virus tan contagiador y con muchísima letalidad que sea capaz de poner en peligro a lo que es la humanidad. Ahora mismo lo único que podemos hacer ante este tipo de virus es prevenir, es en primer lugar pues siempre escuchar las fuentes oficiales. Me refiero, hay muchas personas que sí que dan una serie de noticias
y no son verdaderas, no son veraces y no están contrastadas. Yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo aquí ahora, estoy diciendo que el virus es posible que haya salido de China, del laboratorio de Wuhan, que es posible, que no es lo que pueda haber ocurrido seguro, pero es que de seguro no tenemos ahora mismo ninguna certeza. Pero teniendo las pruebas que tenemos, que han salido en todas las noticias y en muchos medios de información, creo que lo más lógico es esto que estoy diciendo, y no que haya salido de en un murciélago de una cueva y que de repente hoy, en 2020, en enero, ya se empezase a contagiar el coronavirus y justo antes no. Yo pienso eso, pero no es que tenga razón, sino es solo mi forma de verlo y lo que yo he podido comprobar y estudiar, pero cada uno puede tener su punto de vista. Lo único que se puede hacer actualmente a un nivel realista de la situación es tomar las medidas de precaución necesarias, escuchando siempre a los organismos oficiales, siempre siendo críticos con ellos y siendo lógico, teniendo un nivel de estudio básico del funcionamiento de cómo funcionan las bacterias, los virus, qué tipo de virus, tener en cuenta que muchos virus y bacterias están estudiadas, ¿vale? Los coronavirus ya se conocían de antes. Lo que sí que era muy difícil saber cómo puede funcionar uno y otro y cómo va a afectar a la persona. Y este en concreto sí que ha pillado muy desprevenido. Pero si se tratase de un virus conocido, un brote de, no sé, de ébola, de cualquier otro tipo de bacteria o virus conocido, por ejemplo, sí que por nuestra parte podemos tomar una serie de medidas de prevención, aislarnos, siempre si tenemos trabajos y tal, a no ser, depende de la letalidad del virus, deberíamos pensar o en aislarnos, tomarnos un tiempo de descanso por seguridad, si no lo toma nuestro país, pero por ejemplo el coronavirus era más contagiador que letal. En el caso de otros virus, si ocurriese una amenaza como la actual, pero en un futuro, con otro virus distinto, sí que deberíamos tomar las medidas necesarias, tener equipamiento suficiente para aguantar hasta que preveamos nosotros que se puede controlar un virus. En mi caso, yo por ejemplo creo que tener un equipamiento de mascarillas, gel hidroalcohólico, entre otros medicamentos como paracetamol, antiinflamatorios y tal, sí que podríamos tener una reserva por lo menos para ciertas semanas y un mes, diría. Yo no creo que lo más probable sea que ocurra de nuevo una pandemia de estas características, puede ser, pero no creo que ocurra con una letalidad mayor, ¿vale? Pero sí que conviene estar preparado ante todo, ante cualquier situación y sobre todo las más probables. Este caso no es probable que ocurra una pandemia con mucha más letalidad, sí que de la misma letalidad, pero con mucha más letalidad me extrañaría. Aparte que yo creo que los países no están en eso, como mucho pueden estar en estos temas, pero a nivel económico, ¿vale? Que pueda afectar a otros países a nivel económico, que lastre su economía y ellos puedan beneficiarse de esa situación. De lo que podemos estar seguros a día de hoy es que se están desarrollando virus muy letales, muy contagiadores, y tenemos que estar preparados para ello. No creo que sea lo más probable una guerra biológica, pero sí que debemos estar preparados. Lo que tenemos que hacer, por tanto, en resumen, es lo que os he indicado antes, tener unos equipamientos sanitarios suficientes para unas semanas, un mes si es necesario, con mascarillas, geles hidroalcohólicos, depende del virus y de la bacteria, serán de un tipo o de otro, y tendremos que hacernos con más medicamentos o menos y de qué tipo, ¿vale? Y por otro lado, tenemos que tener los conocimientos básicos mínimos sobre virus y bacterias y posibles enfermedades que se puedan contagiar y que puedan ser utilizados por las potencias para un posible ataque biológico. Entonces, teniendo en cuenta todos esos conceptos y sobre todo pensar por nosotros mismos, que la OMS y el resto de organismos oficiales no sigan una corriente, no digan una cosa y nosotros lo tengamos que creer porque sí. Nosotros lo creemos, pero teniendo en cuenta una serie de factores y unos conocimientos y que el sentido común siempre nos avale. No podemos tampoco creer que un organismo oficial siempre dice la verdad. De hecho, siguen muchos intereses económicos, políticos, y creo que en esta pandemia hemos podido ver cómo actúa la OMS, que no es del todo fiable. Bueno, no es del todo fiable, no es nada fiable, pero es el único organismo oficial que existe a día de hoy, aparte de nuestros propios países,
y es a lo que nos tenemos que agarrar al final, pero sí que yo lo pongo en duda siempre, todo lo que dicen, porque se sigue por intereses económicos. A la OMS está financiada por los países, por algunos más que por otros. Por eso mismo, ser críticos siempre con las fuentes oficiales y con cualquier medio de comunicación, da igual de dónde venga, y siempre tener vuestras propias ideas, seguir vuestro criterio, teniendo unos conceptos, como digo, básicos, seguir el sentido común, y siempre también tenéis que pensar a quién benefician las cosas que ocurren en el mundo. En este caso estamos hablando de esto, pero podrían ser cualquier otro tipo, cualquier otra catástrofe. ¿A quién beneficia? Y siempre teniendo en cuenta que a quién beneficia, podéis más o menos vislumbrar lo que está ocurriendo y quién puede tener mayor responsabilidad en un cierto ataque o una trama, etcétera. Lo que quería hacer con este vídeo era principalmente que tuvieseis criterio propio, que a pesar de lo que puedan decir fuentes oficiales como la OMS o algún país, tenéis que siempre sacar vuestras propias conclusiones, tener sentido común, tener unos estudios básicos, una preparación, y a raíz de ahí sacar vuestras propias conclusiones y pensar lo que está ocurriendo. La OMS, por ejemplo, en esta crisis no ha hecho lo que debía, ha protegido y defendido a ciertos países como son, por ejemplo, China. Ahora mismo están en un momento en el que están alabando lo que ha hecho, han acabado con el virus, tal, pero cuando deberían exigir responsabilidades, no solo la OMS, sino todos los países, a lo que ha hecho China. El virus ha salido de allí y no ha sido por animales ni ha sido de forma casual, y eso lo puede ver cualquiera. La OMS y otros organismos y otras fuentes oficiales pueden tener intereses económicos y políticos. Esas organizaciones están financiadas, ¿vale? Con ello no quiero decir que sea mentira todo lo que dice la OMS, al revés. Seguro que saben muchísimo más que yo no soy ni médico ni soy nadie, pero sí que puedo sacar mis propias conclusiones y mi idea no me la quita nadie. Yo pienso las cosas que puedo estudiar, analizar y leer. Yo no hablo sin haber leído antes, ni haberme informado por otros medios. Me informo de muchos medios y, por ejemplo, como he visto cómo ha actuado la OMS en esta crisis, creo que deja mucho que desear sobre un organismo oficial y a nivel mundial. En algunas ocasiones he sentido hasta vergüenza y me he sentido indignado por algunas publicaciones que ha hecho la OMS sobre esta crisis, y no me podía creer que personas que se supone que están formadas hicieran ese tipo de comentarios que estaban claramente politizados y con intereses de algunos países. El tema de las mascarillas creo que es lo más obvio que todo el mundo ha podido ver, y nadie se creía que estuviesen diciendo que no eran necesarias las mascarillas, y ahora sí son necesarias. No sé qué clase de médicos y científicos tienen allí, pero solo la única explicación que se me ocurre es que están totalmente politizados y no saben distinguir la realidad, o no lo entiendo. Yo realmente hay cosas que no entiendo. Y cómo ha actuado la OMS en esta crisis a mí me ha indignado y para mí pierde todo crédito. Sí que es verdad que dice cosas que son veraces, que son de verdad, que son científicas, están bien contrastadas, pero en el momento que las toman o cómo lo dicen, parece ser que están muy politizados y siguen intereses económicos. Obviamente es una organización que está financiada, ¿vale? Pero que en una crisis de estas características que sea tan obvio, me parece que no es el mejor ejemplo ni la mejor forma de erigirse como el organismo que puede dirigir para solucionar este tipo de pandemias. A pesar de ello, debemos seguir guiándonos a través de los medios oficiales, de organismos oficiales, y seguir sus recomendaciones, pero siempre, ya os digo, con un criterio personal básico y con unos conocimientos mínimos sobre la materia que estamos escuchando. No somos ningunos médicos, algunos de los que me estáis escuchando a lo mejor sí, pero aunque no sepamos tanto como se supone que saben ellos, tenemos que priorizar también nuestro sentido común y los conocimientos que tenemos. Tampoco quiero extenderme mucho más. Lo único que pretendía con este vídeo era hablar un poco sobre la pandemia actual, sin centrarme demasiado sobre el coronavirus, solo la situación, qué se podría hacer ante futuras pandemias que puedan ocurrir en el mundo, pero sobre todo que tengáis un criterio propio. Es lo que quería que tuvieseis claro. Un criterio propio, y sabiendo que cada virus es distinto y las bacterias son distintas que puedan ocurrir en un futuro, tenéis que tener claro que tenéis que tener unos conocimientos básicos
y los equipamientos sanitarios que podáis tener son diferentes. También quiero dejar claro que todo lo que he dicho sobre cómo ha podido ocurrir, que ha salido de China del laboratorio de Wuhan, no es que sea la verdad, es solo mi punto de vista y lo que he podido yo analizar y estudiar, y también informarme de otros medios de comunicación que puedo considerar yo más o menos independientes, y pienso que es la verdad, pero no sé si es la verdad es que no lo puedo acreditar, no tengo las pruebas, creo que nadie tiene pruebas actualmente sobre ello, pero yo tengo mi propio criterio y creo que cada uno de vosotros debería tener el propio suyo, ¿vale? Entonces no hace falta que creáis lo que yo os digo, solo estudiar, y vosotros lo que penséis que es la verdad, pues para vosotros será esa verdad. Y no mucho más. Deciros que me gustaría subir un vídeo de la mochila 72 horas y sobre un libro que he terminado, que es el de supervivencia de José Miguel Ogaya, ¿vale? Creo que es un referente en supervivencia, y si no os habéis hecho con el libro aún, creo que os vendría muy bien a todos aquellos que os guste la supervivencia, ¿vale? Es un profesional en este mundo y yo creo que os va a gustar y os va a venir bien. Así que nada, chicos, un saludo, preppers.